Es un tema sanitario y relacionado con la inteligencia artificial. Nos va a hablar de ello Isolina Riaño Galán. Isolina Riaño, pueblo de Belmonte, a orillas del río Pigüeña, Almurfe, pero creció y pasó toda su adolescencia en Grado. Es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo, endocrina pediátrica, máster en Bioética por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Endocrinología, Metabolismo y Nutrición Pediátrica. En la actualidad trabaja en la Unidad de Endocrinología y Diabetes Pediátrica de LUCA, Hospital Universitario Central de Asturias. Ella manifiesta que trabajar con los niños es estar en contacto con la vida que está creciendo, es estar con el presente y con el futuro. Isolina Riaño tiene una labor investigadora que se centra en aportaciones desde la ética para la resolución de problemas en la práctica clínica y también en la investigación, especialmente en el ámbito pediátrico. Destaca por ser presidente del Comité Científico de la SIBI, Sociedad Internacional de Bioética, presidenta de la Comisión Asesora de Bioética del Principado de Asturias, coordinadora del Comité de Bioética de la Asociación Española de Pediatría, investigadora del Centro de Investigaciones Biomédicas en Red de Enfermedades Raras y del Centro de Epidemiología y Salud Pública, entre otros. Es autora de un sinfín de publicaciones, 44 libros, 100 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales y más de 300 comunicaciones y 44 ponencias en congresos científicos nacionales e internacionales. Compagina su actividad asistencial con la educativa. Es profesora de la Universidad de Oviedo en Ciencias de la Salud, área pediátrica. Para ella, la educación y la sanidad van de la mano. Isolina es una pediatra mundial. Ella comentaba que pensaba en África. Y aquí llegó en el año 88 y se dejó seducir por la mirada de la gente. Fue consciente de lo bien que se vive ligero de equipaje. La salud para ella, la salud, la amistad, la ilusión no se compran con dinero. Fue también a partir de aquel primer viaje a África lo que le llevó a aceptar el cargo de presidenta de Médicos Mundi Asturias. Posteriormente participó en la creación de la asociación Arcoiris Educación para el Desarrollo y esta le llevó a ejercer su labor en Malawi, Bolivia, Nicaragua y allí puso en marcha muchos proyectos de cooperación. Como pueden apreciar, es una persona generosa, acude a charlas, ofrece conferencias y transmite sus conocimientos. Hoy, Viento del Norte le agradece que esté con nosotros para reflexionar sobre algunas cuestiones. ¿Cuál será el nuevo papel de los profesionales sanitarios? ¿Serán sustituidos por robots? La bioética puede ser el instrumento para buscar ese equilibrio necesario entre una medicina científica y una medicina humana. Muchas gracias, Isolina, por estar hoy aquí. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias. Me gusta comenzar cualquier intervención, cualquier conferencia con unas palabras de gratitud, obligadas. Gratitud a Viento del Norte y especialmente a su presidenta María Jesús, que me ha emocionado con esa presentación que ha hecho de mí, que bueno, pues que soy poquita cosa, pero sí quiero vivir la vida con pasión y con compasión y compartirla con todos, tratando de dejar una huella positiva, bueno, pues por aquellos lugares
por los que paso y y aprendiendo de todos. Así que agradezco muy especialmente esta invitación, tantas personas que están aquí, conocidas, amigas, muy queridas y que han acudido a escucharme. Bueno, pues gracias por la oportunidad de compartir todas estas reflexiones que he preparado y que espero que nos aporten algo a todos. Esta va a ser la agenda que voy a seguir. Bueno, pues unas palabras sobre la inteligencia artificial y su historia. Como toda innovación supone riesgos y supone oportunidades, la inteligencia artificial y la salud, y por último la mirada desde la ética. La historia es relativamente corta. Es obligado mencionar a Alan Turing, matemático británico, que bueno, pues en el año 1930 se le considera el padre de la inteligencia artificial. En el año 1936 pues inventó una máquina que con órdenes muy sencillas bueno, pues se considera que es el inicio de luego todo el tema de la computación. Además, unos años más tarde pues dio una conferencia sobre lo que ya sería la inteligencia artificial. Y bueno, la inteligencia artificial ha estado, no sé si hay expertos o aficionados al ajedrez, está muy en relación con el ajedrez y con el razonamiento lógico, y un hito precisamente fue que en el año 1997 un computador de IBM llamado Deep Blue pues ganó al campeón del mundo, a Kasparov. Quiero mencionar, y además tiene que ver con cosas que diré después, que Kasparov se disgustó mucho porque había sido superado por una máquina. Y también hay que añadir que Deep Blue no sintió ninguna satisfacción por el éxito, lo cual ya marca una diferencia, porque era una máquina. Bueno, recordando a Turing, se sigue hablando del test de Turing para determinar si una máquina es capaz de pensar como una persona. Podemos decir que las máquinas piensan el día que no sepamos diferenciar entre lo que dice o hace un ser humano o una máquina. En ese momento sí podríamos decir que las máquinas piensan. La inteligencia artificial pues es una expresión que está en nuestras vidas y aparece de continuo en los medios de comunicación, y en el año 2022 fue elegida la expresión de la Fundeo RAE. Inteligencia artificial entendida como cualquier tipo de sistema que tiene un comportamiento inteligente, es decir, un comportamiento complejo dirigido a alcanzar unos objetivos. La clave en todo esto de la inteligencia artificial son los datos. Si hubo una época cuando la revolución industrial que el carbón era esencial, luego el petróleo, el oro, bueno, pues hoy la gran riqueza y lo que mueve y moverá seguramente el progreso económico y social son los datos. Datos que se conectan entre sí y que aportan mucha información de todos. Estamos en un mundo hiperconectado. Seguramente muchos de los que están aquí tienen algún dispositivo que está aportando y alimentando todos esos datos que están en la nube,
que marcan los pasos, que marcan la frecuencia cardíaca, que marcan pues los que sean diabéticos, pues el sensor que va midiendo la glucemia, y todo eso esos datos van a la nube. No sabemos muy bien esa nube dónde está y cómo se interrelaciona entre sí, pero como digo, es el oro del siglo XXI. Simplemente por conceptualizar un poco, la inteligencia artificial sería un poco como todo eso que he dicho, esa máquina capaz de tener como un comportamiento inteligente, pero ya una parte de esa inteligencia artificial sería el machine learning, que sería estudia cómo dotar a las máquinas de la capacidad de aprendizaje, no solamente cómo se han programado inicialmente, sino que ellas van aprendiendo. Y luego el deep learning, que sería, bueno, pues un algoritmo automático que hace ya que, bueno, pues va adquiriendo esos nuevos conocimientos, y además a través de lo que se llama redes neuronales computacionales, que lo que quieren es imitar el cerebro humano con las capas que se interrelacionan entre sí. Esto que parece tan complejo, yo lo pensaba, digo, pero si esto lo manejo yo todos los días en la consulta, como dijo María Jesús, yo me dedico a la asistencia fundamentalmente de endocrinología y de diabetes infantil, y tenemos pues los sensores que miden la glucemia intersticial, que simplemente para acceder a utilizarlo pues hay que aceptar que esos datos vayan a la nube. Eso, claro, tiene muchas ventajas porque nos permite ver todo ese registro, y además las bombas de insulina, las más modernas que hay ahora, que se llaman sistemas híbridos, están conectados con esa medición de la glucemia, con esas medidas, de tal modo que en función de ese nivel de glucemia van modificando la insulina que van liberando, y si sube la glucemia empiezan a soltar insulina, si baja la glucemia dejan de soltarla, de tal modo que ya es un sistema automático. Algunos pacientes que tengo que los padres son ingenieros, les cuesta mucho aceptar dejar a la máquina en modo automático, porque resulta a veces difícil comprender, bueno, por qué toma esas decisiones. Con lo cual vemos que todo esto que parece tan complejo lo tenemos en el día a día. Y luego otro tema que seguramente todos conocemos, porque llamar a cualquier 900 pues nos contesta alguien y nos va diciendo, si quiere que le hable en otro idioma marque 1, si quiere no sé qué, que desea, diga 1, 2, bueno, pues estos son los chatbots. Ese mecanismo se llama chatbot, que es un software que simula una conversación real con otra persona. Los hay pues bastante malos y que nos dejan muy insatisfechos, pero incluso puede haber alguno que tardemos en darnos cuenta de que estamos hablando con una máquina en vez de con una persona, porque son capaces de interactuar de forma más o menos fluida. Y bueno, pues un chatbot que está en este momento un gran auge y que genera grandes expectativas positivas, pero también preocupaciones, es el ChatGPT. El ChatGPT, que esto es además muy reciente, el OpenAI es una compañía de investigación de inteligencia artificial que se anunció que era sin ánimo de lucro, no sé hasta qué punto eso será así o no, porque ya sabemos que las apps que bajamos en nuestros móviles son gratis. ¿Por qué son gratis? Y además nos piden que aceptemos, ¿no? Difícilmente la gente lee todo eso que nos mandan y que cedemos, estamos cediendo todos nuestros datos.
O sea, que nos las dan gratis a cambio de esos datos que nosotros les proporcionamos. Bueno, pues esta empresa, creada en el 2015, puso en marcha, bueno, pues lo que llamaba en el diciembre del 16, puso una plataforma que quería que rulara mucho en Internet, en las redes, para los juegos, para los sitios web y demás, porque eso alimentaba, su alimento son todos esos datos que nosotros vamos metiendo. Y en junio del 2020, bueno, pues sacó adelante un sistema de procesamiento lingüístico que es muy complejo, cuyo resultado principal es este ChatGPT, que es un chatbot de los que dije, pero que tiene una serie de funciones increíbles, a la hora de, se puede responder preguntas, escribir textos, traducir idiomas, resolver ecuaciones, crear resúmenes. Yo no tuve mucho tiempo, pero pude haberle pedido a ChatGPT, que tiene una versión gratuita, Inteligencia Artificial y Salud, y seguramente que me hacía una conferencia, no sé si exactamente como la mía, pero incluso posiblemente no con los valores que yo voy a transmitir, pero seguro que a nivel de conocimientos mejor que la mía. Con lo cual se dice que esto va a suponer un antes y un después en la sociedad humana. No sé ahora los profesores cómo vamos a poder dilucidar que los TFGs no están hechos por el ChatGPT y otras muchas cuestiones, pero bueno, es un cambio enorme, enorme, enorme lo que supone. Y podemos hablar de un tecno-optimismo, es decir, ver todo lo positivo que esto nos aporta. Ya en los años, cuando empezó todo esto, se esperaba que en los años 70 pues se comenzasen a resolver los problemas de nuestra sociedad y que bueno, pues que íbamos a ser superhombres, supermujeres en un futuro cercano. Se vio que las expectativas no se cumplieron, pero es cierto que en los últimos años los avances fueron exponenciales, exponenciales. Esto que estoy diciendo es realmente de hace 2 o 3 años. Y por ejemplo, se dice, ¿cómo falló la inteligencia artificial? Si íbamos a superar todo, resulta que llegó una pandemia y no nos enteramos hasta que estaba expandida por todo el mundo. Es cierto que una compañía de inteligencia artificial llamada Blue Dot, que detecta brotes de enfermedades en gobiernos y eran empresas y eran hospitales del aumento de la neumonía infecciosa en Wuhan, en China, pero cuando nos dimos cuenta no sirvió para nada ese aviso. O sea que junto a ese tecno-optimismo, la pandemia que acabamos de vivir nos puso de manifiesto lo vulnerables que somos. Y también, o sea, la importancia de todo esto podemos verla en cómo Geoffrey Hinton fue uno de los premios Princesa de Asturias del 2022 y fue quien participó en todo esto del desarrollo de la inteligencia artificial. Y viendo todo esto, no deja de ser motivo de preocupación que hace tan solo unas semanas un grupo de estas personas que pusieron en marcha todo este sistema pues reclamen una moratoria y digan, es importante que frenemos la carrera porque ¿a dónde nos va a llevar esto? Realmente no sabemos las consecuencias de todo esto y que sean precisamente los que lo han puesto en marcha, bueno, pues digamos, suscita cierta preocupación. Como siempre, el cine recoge, bueno, pues los miedos de la sociedad. No sé si conocen esta película Elysium, que es del 2013, en realidad es una distopía
de tantas distopías que tenemos en las series y demás y en el cine. Deberíamos tratar de construir utopías en vez de distopías, pero bueno, pues hay mucha desesperanza. En este sentido, esta película se desarrolla en 2154 y los ricos viven en una estación espacial muy cómodamente y la tierra totalmente miserable, contaminada, superpoblada, viven pues los pobres como consecuencia de todas esas aplicaciones. También algo que tiene que ver con la inteligencia artificial, con las fake news, con todo esto del mundo virtual, que a veces nos cuesta distinguir qué es real y qué es virtual, es por ejemplo esta foto del Papa Francisco, bueno, pues con ese abrigo, que es algo creado, bueno, pues por una forma de inteligencia artificial. Bueno, ¿y qué pasa con la salud? Realmente la inteligencia artificial ha sido un motor muy importante para el desarrollo y el avance científico y tecnológico. O sea que hay que decir que ha sido muy positivo y en lo que se llama ahora la medicina de las 4P: preventiva, participativa, personalizada y predictiva. La inteligencia artificial nos ayuda a avanzar en la prevención, en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, en el desarrollo de nuevos medicamentos, en mejorar la calidad de vida de los pacientes de forma más eficiente. Y un ejemplo de esto, podría haber muchas, pero todo lo que sea relacionado con el tratamiento de imágenes, pues seguramente la inteligencia artificial, las máquinas, nos superan a los humanos porque son capaces de analizar y comparar, pero luego es necesaria la interpretación de los profesionales. Un ejemplo es este proyecto que habla de democratizar mediante la inteligencia artificial las imágenes médicas, y es un proyecto que fue desarrollado por Microsoft y también por la MIT y por universidades y hospitales, y que facilita que en cualquier lugar del mundo sea posible, bueno, pues la lectura, por ejemplo, de un TAC, de una resonancia, de un fondo de ojo, y además todo eso es en abierto, es decir, que es hacer accesible esa tecnología también en los países empobrecidos, es fácil de usar y se puede, bueno, pues con todos los datos que le llegan va como mejorando, va aprendiendo, y bueno, pues además permite, como estamos interconectados, permite lo que para nosotros en medicina es tan importante del peer review, que es la revisión por pares independientes para ver, bueno, pues que realmente eso es así y lograr la evidencia científica. También ha sido muy importante y es muy importante para el diseño de fármacos. Esto que antes se tardaba muchísimos años hasta lograr el desarrollo de un fármaco, siempre las empresas decían que el coste tan elevado de los medicamentos estaba justificado por todas las vías muertas que habían investigado y que no habían llegado al éxito, con lo cual a través de las patentes tenían que recuperar toda esa inversión. Bueno, pues concretamente lo que llama aquí la predicción de la estructura tridimensional de las proteínas, eso es un salto cualitativo enorme que se ha producido gracias a la inteligencia
inteligencia artificial y que va a permitir, no solamente porque las proteínas que forman parte de nuestro cuerpo, del funcionamiento, las enzimas, lo que hace posible que todo funcione bien, es fundamental esa estructura tridimensional que va a hacer posible, yo que me dedico a la endocrinología, a las hormonas, pues estoy siempre con los receptores que tiene que, si hay una mutación a ese nivel ya no encaja la hormona en ese receptor y se producen las enfermedades, pero esto también es muy interesante para ver que es posible buscar nuevas dianas terapéuticas y buscar fármacos que suplan esa acción, con lo cual esto es un avance muy bueno. Busqué estas noticias, pero podría poner muchas más, como la inteligencia artificial además puede ayudarnos al diagnóstico de enfermedades a personas que no lo tienen y que sobre todo es importante que sea algo que tenemos capacidad de curar, como es por ejemplo la hepatitis C, y en la lucha contra el cáncer también es muy importante. No obstante, y traigo esta noticia que parece muy esperanzadora, pero para que veamos aquí también cómo se pueden generar expectativas falsas, porque usando inteligencia artificial, científicos crean fármaco experimental contra el cáncer en un solo mes. Fantástico, ¿no? Acortaron ahí años, pero bueno, ya dice experimental, es decir, que realmente no conocemos si va a funcionar o no. Y luego aquí vemos que dice, han diseñado un tratamiento potencial, es decir, es una gran noticia, pero cuando la gente lo lee, quien tenga este tipo de cáncer, pues claro, esto le genera unas expectativas enormes y luego hay que aterrizar y hay que ver que es un paso adelante, pero que no está ahí todavía la solución. Bueno, en medicina, en salud, algo que es clave es el manejo de información. Antes en la presentación hablaba María Jesús que yo trabajé durante mucho tiempo y sigo trabajando en enfermedades raras que pues hay muy pocos pacientes. Yo tengo, por ejemplo, algunos pacientes, no quiero decir nombres, pero que su frecuencia es 1 por millón. Y entonces adquirir experiencia en el tratamiento de estos pacientes es muy importante, tener registros que permitan ver cómo avanzamos. La inteligencia artificial, a través de todas las nuevas tecnologías, lo que se llama ómicas, de grandes bases de datos, porque claro, clave es toda esta capacidad de computación, los enormes computadores que además funcionan como uno solo, los biobancos, las nuevas terapias, la posibilidad de edición genética. Seguramente han oído hablar del CRISPR. Precisamente el próximo Congreso Mundial de la SIBI, de la Sociedad Internacional de Bioética, que será como siempre en Gijón, en mayo del año que viene, va a tratar de los problemas éticos que plantea todo esto de la edición génica. La edición génica es como unas tijeras que nos permiten cortar el DNA defectuoso y repararlo. Eso en principio, pues qué maravilla, ¿no? En lo que está mutado, qué bien. El problema es cuál es el uso que queremos hacer de eso, si lo queremos para hacer superhombres, mejorar, qué es hacia dónde queremos ir. O también se puede aplicar a la línea germinal, con lo cual eso tendría consecuencias que habría que reflexionar sobre las consecuencias de lo que hacemos, que en realidad eso es el ser responsables. Bueno, pero en definitiva todo
hoy venía en prensa que Asturias va a lograrse esa interoperatividad y las historias clínicas de salud van a poder conectarse con sistemas de salud europeo. Eso es muy bueno porque facilita y posibilita la atención, pero va acompañado también de riesgos. Por eso vamos a hacer una breve mirada desde la bioética. Todo esto de la inteligencia artificial nos plantea nuevas preguntas. Como toda innovación, existe la ambivalencia entre riesgos y oportunidades. Es clave, por ejemplo, las infraestructuras que soporten la comunicación y el intercambio de datos. Está claro que la inteligencia artificial y su aplicación nos lleva a reducir los errores, nos hace más eficientes y reduce los costes, pero hay interrogantes de quién son esos datos, quién es propietario de mis datos y para qué van a ser utilizados esos datos. Algo que siempre se habla, pero seguramente hay otras consecuencias peores, es el tema de los seguros. Si en esos datos se sabe que yo tengo una enfermedad con un pronóstico tal, no van a querer hacerme un seguro de salud, un seguro de vida. Todo el mundo hoy habla de algoritmos, los algoritmos. ¿Quién alimenta esos algoritmos? Esto es como una caja negra. Nosotros le damos los datos, suministramos los datos, entra en esa caja negra donde hay todas esas interconexiones, esas redes neuronales y salen unas decisiones. ¿Quién es responsable de esas decisiones? Todo esto plantea aspectos sociales. Ya lo adelantaba al principio María Jesús. ¿Qué pasa? Si son tan buenos diagnosticando, para los médicos robot. Está claro que una mancha en la piel posiblemente es tan buena mirarlo con un sistema de estos de inteligencia artificial mejor que un prestigioso y experimentado dermatólogo. Entonces, pues pongamos cyborg, ¿no? Pongamos cyborg. Hay una historia que no voy a contar, pero que le trataban cyborg y todos los análisis eran perfectos, pero el señor empeoraba y la máquina decía unas palabras en griego que realmente decían que tenía frío en el alma, hasta que fue a verle y le tocó un señor que estaba allí de mantenimiento, Marcelino, y entonces empezaron a charlar de los viejos tiempos, de cuando eran niños, y a partir de ese momento, con ese contacto, el contacto humano que es tan importante e imprescindible, empezó a mejorar. Aquí está el robot Da Vinci, que en realidad es inteligencia artificial y que disponemos de él en varios hospitales de Asturias. ¿Y qué pasa? Los médicos tendremos además que aprender a programar para seguir siendo médicos. ¿Qué grado de autonomía damos a la inteligencia artificial? ¿Y quién tiene la responsabilidad de los errores? ¿Vamos a permitir además dar autonomía a los pacientes o no? Como lo dice la inteligencia artificial y dice que hay que hacer eso, eso es lo que hay que hacer. Luego hablaré de lo que hay entre los datos. Esto es muy interesante si quieren verlo en la moral machine, que lo que dice es que es una plataforma para recopilar una perspectiva humana sobre las decisiones morales tomadas por máquinas inteligentes. Y entonces pone de ejemplo a coches de estos automáticos autodirigidos, porque claro, esos coches hay que ponerles un algoritmo de cómo tienen que tomar decisiones para que las tomen autónomamente. Y entonces, este es un ejemplo, viene ahí el coche,
resulta que se le estropean los frenos. ¿Qué hace? Choca contra ese muro de hormigón o bien cambia de carril y atropella a todas esas personas. En este caso, pues el coche autónomo, bueno, pues la consecuencia es que mueren 2 niños, 2 niñas y un bebé que iban en el coche. Si toma la otra decisión, bueno, pues los muertos van a ser un hombre, una mujer, una niña, un niño y un anciano. Bueno, pues va planteando distintas opciones, distintos escenarios para ver. Aquí viene en el coche un bebé y aquí va un ejecutivo que además está cruzando en verde, porque hay otros que lo pone que está cruzando en rojo, a ver si eso cambia. Y entonces, ¿qué decisiones? Aquí un profesional de la salud es el que cruza, y 2 niños. En el coche va un ladrón, un gato y un anciano. Entonces, bueno, va haciendo para que la gente piense y reflexione, y bueno, pues yo creo que todo lo que nos ayude a pensar, a reflexionar y luego a deliberar puede ser positivo. Por eso es importante redefinir los fines de la medicina. La medicina, podemos decir que hasta los años, vamos a poner la primera mitad del siglo pasado, bueno, pues lo que podía hacer, las posibilidades no eran muchas, vamos a decir, ¿no? Y eso, bueno, que ya había antibióticos y demás. Pero bueno, a partir de ese momento, con todas pues los nuevos fármacos, con las posibilidades, por ejemplo, de hacer diálisis, de las técnicas de soporte vital, todas las técnicas de reproducción asistida, bueno, llevaron, como yo digo a los alumnos, que ninguno sabe ese refrán, espero que aquí se sepa, ese que yo decía, bueno, pues los abuelos lo dirían, lo de nacimiento y mortaja del cielo bajan. Ese refrán ahora ya es falso, porque se puede mantener con vida a una persona durante mucho tiempo con soporte artificial de máquinas, y también podemos programar cuando nace una persona. Podemos congelar los gametos, podemos congelar el embrión, y decidimos sobre eso. Bueno, pues los fines de entonces, el éxito tan grande que tuvo la medicina nos llevó un poco a discutir mucho sobre los medios en lugar de los fines. Aquí, a finales del siglo pasado, bueno, pues en el Hastings Center, que es un centro de bioética muy importante de Estados Unidos, con bioeticistas internacionales, pues se llegó, bueno, pues a estos fines. Hay que prevenir enfermedades, hay que promover la salud, hay que aliviar el dolor y el sufrimiento, hay que atender y curar a los enfermos, pero como todos sabemos, hay muchas enfermedades, no somos dioses y no tenemos una varita mágica, hay muchas enfermedades crónicas que no podemos curar, y a esas enfermedades, a esas personas con esas enfermedades hay que cuidarlas, hay que evitar la muerte prematura y hay que ayudar a bien morir cuando llega la hora, digamos, ¿no? Y en este sentido traigo, bueno, pues no entendemos que morir es algo natural. En el certificado de la reina Isabel, ahora, el año pasado, pues resulta que la causa de la muerte que le pusieron fue old age, es decir, vieja, murió de vieja. Y realmente yo recuerdo mis abuelos murieron de viejos. Ahora aquí nadie muere de viejo. Tiene un listado enorme de enfermedades. Realmente el éxito de la medicina nos ha hecho dudar de que tenemos límites y alimenta unas expectativas muy falsas. La única certeza que tenemos todos es que vamos a morir.
Y eso no pasa nada por decirlo, es un tema tabú, pero realmente así es. ¿Y para qué vale, como dice Mons Esquerda, hablar de la muerte? ¿Para qué? Para vivir y morir mejor. Ser conscientes de que somos finitos, de que somos limitados y sabemos que vamos a morir, nos hace ¿qué? Pues vivir con más intensidad el presente que es un regalo que se nos da, y vivir el aquí y ahora con intensidad, y nos hace valorar todo eso. La pregunta por la muerte en realidad lleva consigo la pregunta por la vida, por el sufrimiento, por el sentido de la vida, a qué dedicamos nuestra vida, cómo, si realmente descubrimos se habló mucho de la autonomía, de que somos autónomos para tomar las propias decisiones, y eso es un gran avance y es cierto, pero autónomo, bueno, pues hay muchas etapas y momentos de la vida en que uno necesita del apoyo de los demás. Yo diría que siempre se necesita el apoyo de los demás, por eso ahora de la autonomía relacional. Somos vulnerables y somos interdependientes. La pandemia lo puso bien de manifiesto, y como dice este filósofo, el costoso apartar la vista de la muerte, el querer aplicar protocolos, la inteligencia artificial lleva a aplicar protocolos sin saber los valores de esa persona, cuál es el sentido de su vida, qué es lo importante para ella. Por lo tanto, traigo este cuadro que a mí me encanta, de Lucildes, llamado El Doctor, este pintor de la época victoriana. Pues Tate, el de la Tate Gallery, le pidió que hiciese un cuadro, le dio tema libre, y él quiso hacer este cuadro como homenaje a ese doctor que lo vemos ahí inclinado con gran atención sobre ese niño enfermo, que era hijo, este es el pintor, y ahí está su mujer rota por el dolor. Y podríamos pensar ante este cuadro que si lo hizo unos años después como homenaje sería que salvó la vida de su hijo, porque pensamos que si no, que la muerte es un fracaso y que cuando alguien muere hay que buscar culpables. Pues no, su hijo se murió, pero él quedó tan confortado por la negación con que ese doctor había tratado a su hijo que este homenaje. Gregorio Marañón, le preguntaron cuál es la innovación más importante en los últimos años, y él dijo que la silla. Bueno, ¿cómo traigo yo ahora aquí? Acabo de hablar de inteligencia artificial, la silla, esto sería antes de la inteligencia artificial, ahora ya no hace falta la silla. La silla que nos permite sentarnos al lado del paciente, escucharle, explorarlo. La silla que no es otra cosa que reconocer al otro con sus valores, con sus miedos, con sus ilusiones, con sus anhelos, como diría Ortega y Gasset, con sus circunstancias, y que ha de ser la piedra angular de la práctica de la medicina y de la relación médico-paciente, porque cuando alguien va al médico porque se encuentra enfermo, pues lleva consigo y espera una triple confianza: la confianza de que la medicina podrá curar o, si no, paliar o aliviar sus sufrimientos. Confía que aquel que está allí sabe, que tiene conocimientos, que está preparado, y confía en los valores del profesional, en los valores de la profesión médica, de la profesión enfermera, sobre prudencia, empatía, compasión, saber escuchar, confidencialidad.
en el 2016, me parece que es esa foto, apareció en una revista médica muy importante, cómo era actualmente la relación médico-paciente. Hay sillas, sí, pero no está vuelta hacia la cabecera del paciente, sino que está orientada hacia las pantallas de los ordenadores. ¿Cuántas veces los pacientes dicen que la relación se ha reducido a eso y no es satisfactorio ni para los pacientes ni tampoco para los profesionales que tenemos vocación de ayudar? Pongo aquí como contrapunto, esta es un dibujo que me hizo a mí, no me lo dio, pero me dejó hacerle la foto. Una niña, una paciente mía, que tiene diabetes, que va a ser una artista, porque yo creo que tenía 5 o 6 años cuando hizo ese dibujo. Y ya ven lo pequeña que soy yo, y en cambio ahí ella lo pequeño que puso el ordenador. No veía para nada la relación, ella veía esa mirada, esa actitud abierta, esa acogida. Es decir, es posible tener el conocimiento, aplicar la inteligencia artificial, dije que la aplicaba con todos esos sistemas de las bombas, y mantener esa calidez y esa acogida y esa relación. Eric Topol es un cardiólogo y genetista que además es el presidente de Medicina Digital, y él dice que la medicina ha perdido su valor humano con profesionales de la salud demasiado abrumados y distraídos con la cantidad de papeles que tenemos que hacer, la burocracia que nos piden y que no hace posible piden esa relación médico-paciente. Él señala, tiene una visión muy optimista. Yo también comparto esa esperanza de que la inteligencia artificial va a proporcionarnos una ayuda para tomar las decisiones, para evitar errores, para ayudar a interpretar pruebas, para recomendar un tratamiento personalizado, pero al mismo tiempo, como nos ayuda en eso, va a liberarnos y dejarnos ese tiempo para crear ese espacio de esas conversaciones que se llaman sagradas, que se tienen que dar entre el médico y paciente, entre enfermera, paciente, en esas situaciones en las que pues a veces que son difíciles y la inteligencia artificial puede darnos más tiempo para los pacientes. ¿Qué pasa? Porque esto es importante que lo sepan no solamente los profesionales, sino también la ciudadanía, porque no va a ser la máquina la que tome las decisiones. Hay que operarlo, aunque se quede pues ciego, a lo mejor con los valores de esa persona prefiere otro tratamiento, aunque tenga un peor pronóstico teniendo en cuenta sus valores. Pues bien, André Picard es un periodista experto en temas de salud canadiense, y entonces, bueno, pues él dice que la salud y la enfermedad que atraviesan el corazón de la sociedad y que nos afectan a todos, y que es muy importante que la ciudadanía esté informada para poder tomar decisiones informadas, porque si no, aunque se pida opinión, pues ¿qué se va a decidir si no sabemos? Y realmente es muy difícil estar informado. Tenemos lo que se llama una infotosicación, de tanta información que nos llega, pero que es difícil de asimilar, interpretar. Por lo tanto, y él dice, la gente realmente lo que anhela es una medicina personal, no personalizada, con conexión humana, no solo curación, sino cuidado. Y por eso
hay que buscar, hay que huir de la desinformación y también del otro extremo del alarmismo generalizado. Por eso es necesaria una sociedad informada, con espíritu crítico y que tenga unos valores éticos, que vi que todo eso está en los fines de la asociación Viento del Norte, que es fundamental, o sea que enhorabuena. Y curiosamente la sociedad española es la que expresa mayor nivel de expectativas positivas sobre el efecto de todos estos avances en relación con los europeos, sobre todo si hablamos de la ingeniería genética. No sé a qué se debe eso, si es a que estamos más informados y somos más positivos, o lo contrario, que estamos menos informados y entonces, bueno, pues dejamos esas decisiones a los políticos y a los expertos. Pero ¿la compasión realmente cuenta para algo o es algo de tiempos pasados? Aquí traigo a mi amigo, entre comillas, House, de la serie esta médica de la FOS, que fue elegido el personaje favorito de los estudiantes de psicología de la Complutense de Madrid, era el personaje favorito. Y según él, no es la compasión lo que un enfermo requiere del médico, sino su competencia profesional. Como si fueran incompatibles, como si no fuese posible tener competencia profesional, que por supuesto es exigible, y tener también un trato humano. Pues a House le contradice este estudio Compassionomics, haciendo a los omics, que hace una revisión bibliográfica muy exhaustiva y encuentra 250 evidencias de que la compasión disminuye el estrés y la ansiedad de los enfermos, con lo cual hay mejores resultados de salud. Incluso los cirujanos que son más humanos tienen mejores resultados. Sus pacientes tienen menos días de ingreso y menos recaídas. Por lo tanto, hay que decirle a House y a los de su escuela que la compasión es coste efectiva. Se trata de la actitud, el cómo hacemos las cosas. Y aprovecho, claro, a veces se entiende mal lo de compasión. Me refiero a una compasión sin lástima. En la definición de la Real Academia Española todavía habla de la lástima unida a la compasión. Yo no quiero que nadie me tenga lástima. Lástima es mirarme desde arriba como que soy superior a ti. Aquí vemos la imagen del buen. En este sentido, yo con otro grupo de personas promovimos para que la RAE cambie la definición de compasión por esta otra que hemos sugerido tras una consulta a muchísimas personas, de reconocimiento del sufrimiento que mueve a procurar aliviarlo, porque en la lástima no lleva a ayudar al otro, no te moviliza. En cambio, la auténtica compasión sí. Estamos a la espera, bueno, pues a ver qué ocurre. Al menos lo intentamos. Y yo digo que hay tres valores fundamentales y que son como progresivos. El mínimo sería la amabilidad. ¿Qué menos podemos pedir que sean amables, ¿no?, con nosotros? Y que seamos en las relaciones. Cuanto más fluido y más reconfortante es ser amables unos con otros, no es pedir demasiado. Lo siguiente sería ser empáticos, la empatía, que es reconocer, o sea, cómo se siente el otro.
cómo se siente el otro y hacérselo saber, lo que dicen de ponerte en el lugar del otro, siendo consciente de que yo no soy tú, yo no soy tú, yo no puedo saber nunca cómo te sientes tú, pero puedo intentar comprenderlo. Y el siguiente paso ya sería la compasión. Comprendo cómo te sientes, reconozco tu sufrimiento y quiero hacer lo posible por ayudarte a paliar, a aliviar, a confortarte de ese sufrimiento. Le preguntaron a Margaret Mead, una antropóloga muy importante, que cuál era el primer signo de civilización, qué era lo que nos hacía humanos. Y ella se levantó, fue a una vitrina y sacó este fémur que vemos que aquí tiene un callo de fractura consolidado. Y dijeron, ¿y esto? ¿Pero qué signo de civilización es esto? Dice, este hueso revela que la persona que se fracturó es por una caída, por un traumatismo, fue cuidada por otros. Y eso dio tiempo a que esa fractura consolidase, porque sin el cuidado de los otros sería imposible que esa persona sobreviviese. El cráneo número 14, muy famoso, un hallazgo en Atapuerca, que nos revela que los preneandertales de Atapuerca ya cuidaban de los más vulnerables hace más de medio millón de años. Ese cráneo revela, es de una niña que se considera que tiene como 10 años y que nació con una malformación congénita, una craneosinostosis que no permite el desarrollo adecuado del cerebro, con lo cual lo más probable es que nunca llegase a caminar, y es decir que su familia y la comunidad decidió cuidarla. ¿Y hay algo más humano que elegir cuidar a alguien? La investigadora que lo encontró contaba emocionada que le dio el nombre de Benjamina, que significa la más querida. Victoria Camps, después de la pandemia, publicó este libro, Tiempo de Cuidados. Ella decía que es indispensable buscar el equilibrio entre la razón es importante, podríamos decir la inteligencia, que sería lo que puede aplicar la inteligencia artificial, pero es imprescindible el sentimiento, lo que Adela Cortina llama la razón cordial, la razón que pasa por el corazón, que nos vincula a los demás, al otro. Y dice, es otra forma de estar en el mundo que tenemos que redescubrir, y tenemos que reconocer que existe un derecho de ser cuidado. Todos, cuando nacimos, la especie humana, necesitamos ser cuidados, y sin ese cuidado no estaríamos aquí. Al final de la vida, en general, también se necesitan esos cuidados, y en otras muchas ocasiones. Y el deber de cuidar, que dice ella, no admite excepciones, que afecta a todo el mundo y cuya responsabilidad ha de ser asumida no solamente a nivel privado, a nivel individual, sino también colectivamente como sociedad. Como sociedad tenemos que pensar, tenemos que decidir qué es lo que es importante para nosotros, si realmente esa inteligencia emocional, esa razón. Y bueno, la medicina realmente es una ciencia, pero también es un arte, una humanidad. Y bueno, pues la bioética, en ese sentido, lo que busca es ese equilibrio entre esa medicina científica y esa medicina humana. Es imprescindible una regulación ética y legal
hablan que lo legal es la tortuga jurídica que va despacio de la liebre de la tecnología. Siempre los hechos, los avances tecnológicos van por delante. Y bueno, pues para que esa inteligencia artificial sea fiable y confiable, que sea lícita, es decir, que respete a las leyes, que sea ética, es decir, que no discrimine a nadie, y que sea robusta, que tenga algoritmos seguros, fiables, frente a errores o ataques. Ya sabemos de los problemas de los ciberataques. Y bueno, la Unión Europea quiere ser pionera en esa regulación. Se espera que en el 2025 tengamos esa regulación de la inteligencia artificial, pero también hay en marcha, a raíz de esa carta que señalé al principio, de lo que se llama slow science, es decir, lentecer el avance, es decir, no tener temor al avance de la tecnología, pero evaluar reflexivamente las ventajas, los riesgos, y que ser conscientes que el ser humano debe estar en el centro de la reflexión, el ser humano con su fragilidad y vulnerabilidad. Y ya termino, el primer principio ético que ha de inspirar ese avance y desarrollo de la inteligencia artificial ha de ser el principio de la dignidad humana, que es el reconocimiento de la condición inherente del ser humano, que lo hace digno de respeto y que no debe ser violado por ninguna tecnología. Implica que tiene que haber límites legales para evitar que se le haga creer a las personas que están tratando con seres humanos, cuando en realidad están tratando con algoritmos y máquinas inteligentes. Y bueno, pues aquí apunta un poco esa concepción relacional de la dignidad humana que se define según nuestras relaciones sociales. El gran problema de la soledad, ¿no? De la soledad que hay en nuestra sociedad envejecida. Y bueno, pues finalizo con esto. Me parece, está extraído del denominado Manifiesto de Roma por una ética de la inteligencia artificial que fue proclamado, fue publicado el 28 de febrero del 2020, una semana antes de declarar el estado de alarma, y que en Italia ya había los problemas de la pandemia, y que, bueno, pues es muy sugerente la palabra que utiliza de renaissance, que evoca un poco a renacimiento, ¿no? Inteligencia artificial, y dice que los sistemas de inteligencia artificial deben ser concebidos, diseñados e implementados para servir y proteger a los seres humanos y al medio ambiente en el que viven. Y señala 3 deberes. La ética habla siempre del deber, no del derecho. Es ¿qué debo hacer? Bueno, pues 3 deberes. Debe incluir a todos los seres humanos sin discriminar a nadie. Debe tener el bien de la humanidad y el bien de cada ser humano en su corazón. Y debe ser consciente de la compleja realidad de nuestro ecosistema y caracterizarse porque cuida y protege el planeta, que es nuestro hogar común y compartido, con un enfoque sostenible, garantizando además sistemas alimentarios sostenibles en el futuro. Esto nos daría para hablar mucho de la situación de mucha gente. Termino. Hablé que la bioética era un puente entre la tecnología, la ciencia y las humanidades, y aquí traigo 2 puentes, el puente del beso de Luarca y el puente de Canero. También quise traer el faro de Luarca, ese faro que la bioética quiere ser el faro
que aporte luz aunque sea titilante en este mundo tan complejo, con tantas incertidumbres en el que nos toca navegar. Son los tiempos que nos han tocado vivir y que sin duda son apasionantes y que, bueno, pues que tenemos que tratar entre todos de alumbrar ese camino. Y bueno, como no, homenaje a Severo Ochoa y a Margarita Salas. Gracias. Bien largo y bien merecido. Muchas gracias, Isolina, por ofrecernos esta charla que seguro que nos va a dar para muchas reflexiones, y personalmente también espero que la perspectiva humana no desaparezca ni del ámbito de la medicina ni de otros ámbitos, sobre todo porque la estamos creando nosotros. Entonces, a ver si se consigue. Ahora pueden hacer cualquier comentario o pregunta. Si me hacen una señal, les acerco el micrófono para que les pueda escuchar. ¿Alguna cuestión? Pues creo que... ¿Cómo va a influir la inteligencia artificial en aquellos países que no están desarrollados? ¿Cómo puede ayudarles a ellos? Porque aquí me parece que va a ser fácil, pero aquí ellos no tienen nada. Muchas gracias, María Jesús. Es una cuestión muy relevante y algo tiene que ver con lo que conté de ese movimiento de democratizar lo de las imágenes. ¿Qué es lo que a lo que se debería avanzar y caminar? Pues a darles acceso, facilitar el acceso a toda esa tecnología. Porque claro, el lograr toda esa tecnología es muy costoso, muy caro, monetariamente hablando. Y lo que tendríamos sería que facilitar ese acceso a la tecnología, y con ese acceso a la tecnología ellos sin duda serán capaces de participar y aportar también mucho en todo esto. Pero tenemos que ser lo suficientemente generosos, pero simplemente sería hablar de justicia, porque lo que estamos es quitándoles pues todos los componentes para los computadores, para todo eso, los extraemos de allí, es donde están allí, con lo cual, bueno, pues sería cuestión de justicia el hacerles partícipe de todos esos avances y demás. Y es que además, realmente estamos en un mundo global donde el destino ya nos damos cuenta de que es común. Lo vimos con el virus. Es que el virus en pocos días atravesó de un lugar a otro, con lo cual, por muchas fronteras, por muchas barreras que se pongan, es imparable y tenemos que buscar unos mínimos de justicia para todos. Pero claro, yo pienso que también necesitan previamente una educación, una formación para llegar a tener esa posibilidad, ¿no? Sin duda, sí, claro, sí, yo estoy totalmente de acuerdo que lo que de antes de educación para el desarrollo es fundamental. De todos modos, o sea, en eso se avanzó, no tanto como quisiéramos, pero de los primeros años que Celia y yo íbamos a Malawi y que invertíamos tanto en educación primaria y demás, luego, bueno, pues en secundaria, luego se hicieron profesionales. Ahora no me acuerdo cómo se llama este profesor indio americano que empezó a dar clases, ¿cómo se llama? La escuela, esa plataforma
forma que es accesible, o sea, la tecnología realmente facilita, si queremos, lo importante es que se utilice para el bien, ¿no? Para lograr el desarrollo de los otros. ¿Cómo se llama este? La Academia Khan. Eso es. Sí. O sea que podemos hacer muchas cosas, podemos hacer, cada uno el granito de arena que pueda para cambiar el mundo, y entre todos esos granitos, pues, porque fíjate lo de las clases, es increíble, o sea que, y las matemáticas son fundamentales. Muy bien, ¿alguna otra? Ahí atrás. Sí, cuando un médico ahora, por lo menos se está haciendo, da un diagnóstico, la máquina, en base a ver muchos datos, pues da una recomendación a un paciente, ¿no? Supongo que está pasando así, al hacer la inteligencia artificial, entiendo que es esto, ¿no? Que hay a base, en función de un volumen muy importante de datos, pues hay un algoritmo que da una recomendación al paciente. Y hay un médico detrás de esto que supongo que al final es el que dice que se va a seguir ese tratamiento recomendado por la máquina. Pero entiendo que el profesional no es, lógicamente, como hablabas de que hay una caja negra ahí que toma las decisiones en base a millones y millones de datos. Bueno, pues al final la conclusión es que ahí hay un profesional detrás de la decisión que ha tomado una máquina, ¿no? Yo la pregunta que quería hacer es si esto ya se está aplicando y al final quién es el responsable último de esto, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, realmente habrá lugares donde sí se está aplicando, pero eso no es todavía generalizado, no es todavía generalizado. Hoy había una noticia, anunciaban una noticia que tiene que ver con todo eso, de unos investigadores de aquí, de la FIMBA de Oviedo, del Instituto de Investigación del Principado de Asturias, que con un grupo de Oxford, para predecir el riesgo de un tipo de leucemia. Claro, son algoritmos, y lo contaba, metemos la edad, el sexo, unos datos no sé qué, y entonces ya sale la predicción del riesgo que tiene. Es complejo eso, por eso se dice que debe haber siempre algún profesional, o sea, de momento siempre hay un profesional, o sea que en la práctica cotidiana no se aplica eso. Se puede tener ayuda para saber, bueno, pues a una persona le diagnostican tal cosa, bueno, pues según esos protocolos, según esos algoritmos, pues la predicción es que se hace este tratamiento o este otro, pero todavía hay mucha mediación humana y se dice que esa no debería perderse, porque la pregunta que planteaba, la pregunta última, esa de quién es la responsabilidad, eso todavía tuvimos una reunión, un grupo de juristas, filósofos y demás, que la responsabilidad realmente es algo moral es humana. ¿Cómo va a tener responsabilidad una máquina? En todo caso será cómo se programó esa máquina, pero el problema con ese deep learning que veíamos es que luego la máquina puede llegar a tomar ella sus propias decisiones. O sea que es un mundo complejo, por eso la prudencia, se habla del principio de precaución, de tener una moratoria, porque no sabemos muy bien las consecuencias de todo esto y deberíamos reflexionar y participar para ver hacia dónde queremos ir y qué poder queremos dar a las máquinas, ¿no?
¿Qué tipo de sociedad queremos construir? Sí, yo, enhorabuena por la charla. Yo soy médico también. En medicina siempre hemos trabajado con incertidumbres y al final, los últimos años, con probabilidades, con una estadística, unas matemáticas muy básicas, donde la incertidumbre era relativamente alta, por así decirlo. La inteligencia artificial hace que esa incertidumbre baje. Entonces, si un algoritmo de inteligencia artificial me está diciendo que un paciente tiene una probabilidad de tener esa leucemia, como ejemplo, de un 98%, yo como médico, claro, si me están diciendo eso, está aprobado por los protocolos nacionales o internacionales, la toma de decisión va a ser realmente por eso. Hasta ahora, igual esa probabilidad de esa leucemia era de un 80%, pero yo tenía era una herramienta más. El problema es cuando eso se convierte ya en la herramienta. ¿Cómo los médicos vamos a afrontar eso? Aparte de pues toda la empatía y humanidad que tienes que tener, pero la toma de decisiones tecnológica es el gran problema que vamos a tener, que al final sí va a ser la máquina el que diga, usted tiene una probabilidad cuando entra a un hospital hoy de morirse del 99,9%. Claro, eso es un avance tecnológico que tenemos que manejar y que aún... Claro, y que habrá que saber cómo hacerlo. Hablando de cine, que a mí me gusta mucho, está la película Gattaca, que es muy interesante también y que habla, lo digo porque siempre hay quien se escapa como certezas. Es cierto todo eso de la incertidumbre y tenemos que aprender a vivir con la incertidumbre. Claro, esto nos disminuye, ¿no? Pero certezas nunca vamos a tener. La vida, cualquier decisión en la vida es incierta. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la charla, me ha encantado. A mí lo que me plantea en este momento es quiénes son los que toman esas decisiones de bioética y de qué manera van a vincular a los poderes tecnológicos, económicos, políticos. Entonces, ¿qué conexión hay entre la bioética y la inteligencia artificial? Que efectivamente va muy rápida. ¿Quién pide que se enlentezca? ¿Y cómo se va a limitar? ¿Cómo se va a poner un límite para que sea humana? Gracias. Ya. Sí. Bueno, por una parte, la ética siempre tiene carácter propositivo, no impositivo, con lo cual no puede limitar nada. No puede limitar nada. Quien puede poner límites es lo legal, el derecho. El derecho sí puede poner límites, pero era lo que decía de que la liebre de la tecnología va muy rápido y en cambio, bueno, pues el símil sería que el derecho sería como una tortuga y bueno, pues la reflexión ética también requiere reflexión y es, yo creo, una gran responsabilidad. Ahí en en la Unión Europea hay grupos de trabajo de bioética y que hacen propuestas que tratan de convencer, bueno, pues a los que van a hacer las leyes para que se tengan en cuenta. Yo siempre digo también que hay que dirigirse muchísimo a la ciudadanía. Es fundamental porque no somos conscientes del poder que tenemos los ciudadanos en modificar decisiones. A veces pensamos que no, pero sí lo tenemos, porque en definitiva, digamos, la moralidad de una sociedad depende de la de los individuos y eso es lo que luego cristaliza en leyes, que es la ética de mínimos. Por lo tanto, es importante fomentar un espíritu crítico en la ciudadanía y que, bueno, que haya más participación. Yo creo que esto
y tiene que ver con lo de la autonomía relacional y que no, por ejemplo, a la hora de tomar que solamente tomemos decisiones cuando vamos a votar. En las autonómicas o en las generales no, deberíamos tener una mayor participación para promover hacia dónde queremos ir como sociedad. Pero ¿eso qué implica? Yo creo que uno de los mayores problemas que tenemos la sociedad es esa falta de espíritu crítico y esa pereza para pensar. Es que nos cuesta pensar, la mayoría de la gente, ¿qué hace? Bueno, pues no se plantea las cosas, las tendencias, ahora lo de las tendencias, y sería muy importante fomentar eso, y eso fomentar la educación, a mí me parece que es el arma más poderosa para transformar la realidad, ¿no? La palabra transformadora que decía Freire, ¿eh? A ver, esta última cuestión por aquí. Bueno, muchas gracias, Estrella, por la charla, me ha encantado. Y yo espero también como médico que me contagies un poco de ese optimismo que yo la verdad que soy bastante pesimista en cuanto a que la inteligencia artificial es verdad que nos va a ayudar mucho y nos ayuda ya mucho en nuestras decisiones médicas. Pero eso que decía que nos va a dar más tiempo para poder ser más humanos y para poder tener más relación con el paciente, creo que tenemos una fuerza contraria que son los gestores, que son los gerentes, y que si tenemos una consulta, una herramienta que haga que la consulta sea más rápida, lo que va a hacer es cargarnos más pacientes en la consulta y por lo tanto seguir teniendo ese gran problema que tenemos los profesionales, que es el tiempo. El tiempo para poder ser médicos y médicos humanos y médicos amables y médicos que escuchen. Eso es, yo creo que el gran problema que tenemos en nuestra sociedad, los médicos, es la falta de tiempo. Bueno, yo tengo mucha sobrecarga asistencial, o sea que comprendo lo que dices, pero y sé que no es fácil. Pero lo que tenemos es que argumentar y lograr cambios. O sea, quejarnos sin más y no hacer nada, o dejarnos y yo digo, yo si me quemo es mi fracaso. Yo no puedo quemarme a estas alturas de mi vida, tengo que seguir, ¿no? E intentar transmitir valores, construir. También hay que educar porque yo creo que un problema de fondo que hay es la gran medicalización que tenemos. Se vendió a la gente que la solución de todos los problemas era la consulta, ir a la consulta médica, cuando realmente sabemos que no es así. Y lo más fácil es recetar un antidepresivo, recetar cuando la solución sabemos que no está ahí, pero se necesita tiempo para escuchar, para tratar de ver. Por eso, todo lo que sea asociaciones ciudadanas, culturales, todo eso, crear ese movimiento que hay ahora de ciudades que cuidan, de crear redes de solidaridad, yo creo que eso hay que hacerlo. Es verdad que hay mucho envejecimiento, pero hay muchas personas que han terminado su etapa laboral, pero que pueden aportar muchísimo a la sociedad, con lo cual hay que aprovechar todos esos recursos humanos para ver cómo podemos, ¿no?, entre todos, bueno, pues ser mejores, ¿no?, y abrir caminos a la esperanza, que no es optimismo iluso. Si me dejas, gracias, muchas gracias. Bueno, pues creo que lo dejamos aquí. Gracias, Isolina, otra vez, porque el tema es de candente actualidad, así que nos va a dar para pensar sobre ello y a ver si para actuar también. Como siempre, muchas gracias por su asistencia y por su participación. Y antes de despedirnos, quería recordarles que nuestra próxima actividad va a ser el día 11 de septiembre, es lunes, lo recalco porque normalmente son
viernes nuestras actividades. El ponente es Emilio Sagi y tiene mucho interés en que digamos que va a tratarse de una charla. El título de la charla es ¿qué hace el director de escena? Metodología y organización del trabajo dramatúrgico. Y después del 11 de septiembre iremos a ver la ópera que él dirige en escena, Manon, a Oviedo, solo para socios en este caso. Así que muchas gracias otra vez y buenas tardes. Gracias a Luis Casino.